Buenos amigos, como le explicaba, hoy vamos a tener un programa un tanto inusual porque vamos a empezar por el tema de la entrevista en vez de agotar la agenda de los temas diarios que acostumbramos a abordar aquí en esta propuesta de la noche, pero en vista de que el tiempo es limitado por la transmisión del partido de béisbol profesional, vamos a iniciar de inmediato con el economista Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas tardes, Siriaco, y muy agradecido de tenerlo aquí en esta propuesta de la noche. Buenas tardes, Manuel. Siempre estamos a tu disposición en estos temas y cuenta siempre conmigo en este emprendimiento de la propuesta por la noche. Bueno, tenemos en línea al amigo Ángel Barriuso por ahí, así que en breve ya entrará a formar parte ya de esta entrevista. Siriaco, el aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria dispuesta por el Banco Central ha traído diversas reacciones. Por un lado, se habla de que esto va a impactar lo que es la tasa de crédito bancario, es decir, el crédito bancario, y que por ende afectaría la producción nacional. Pero por el otro, hay la garantía del gobernador del Banco Central de que esta disposición de ninguna manera va a afectar a los sectores productivos. Eso es lo que ha dicho el gobernador del Banco Central y lo reiteró en su rueda de prensa del miércoles. ¿Cuál entiendes tú que es la situación real que se cree con esta decisión de la autoridad monetaria? Yo pienso que van a ocurrir dos situaciones. Yo creo que el gobernador del Banco Central se refiere a los préstamos que se han otorgado dentro del contexto de la pandemia, los 215,000 millones de pesos que el Banco Central colocó a los sectores productivos y que lo colocó a una tasa que no excedieran el 8%. Se lo colocó al sector bancario a un 3% y esto lo colocaron a los sectores productivos no más de un 8%. Yo creo que ese monto de esos préstamos ya otorgados no se van a alterar porque se establecieron obviamente y se otorgaron dentro de un contexto y un contrato de tasas de interés mucho más bajas. Ahora, ¿qué va a ocurrir con esta nueva decisión del Banco de incrementar su tasa de política monetaria, es decir, su tasa de referencia, que es la tasa de interés para que la gente lo comprenda hacia los mercados y los grandes bancos? Es obvio que los nuevos préstamos que se otorguen sí se van a ver afectados con incrementos en las tasas de interés, tanto en la tasa activa para los préstamos, para aquellos que vayan a tomar préstamos, hacer algún consumo privado, alguna inversión privada, y es obvio que estos sí se verán afectados. Pero también hay que ver la otra cara de la moneda. Incremento en la tasa de política monetaria, aquellos que no son deudores, aquellos que son ahorradores, que quieren hacer alguna inversión en algún producto financiero, en algún certificado financiero, van obviamente a recibir mucho mayor rendimiento. Pero en sentido general, este incremento en la tasa de política monetaria, lo que trata el Banco Central es de mantener ancladas las expectativas de inflación, de la meta de inflación, que la colocó para este año en un 4%. Porque el tema del momento, Manuel, es la inflación. La inflación está afectando a todos los países, los bancos centrales están muy preocupados y los bancos centrales han comenzado a incrementar su tasa de política monetaria. Lo hizo México, lo hizo Chile, lo han hecho otros países, lo hizo Colombia, de manera que todo esto, en cierta manera, es una decisión que han tomado los bancos centrales, porque también la Reserva Federal de los Estados Unidos ha comenzado a retirar los estímulos que se habían otorgado durante la pandemia, y también eso indica que las tasas de interés a nivel internacional ya se están incrementando, y para evitar también que por el tema del diferencial de tasa de interés, capitales nacionales o capitales que están en la República Dominicana salgan fuera del país a buscar
mayores rendimientos, entonces el Banco Central tomó esa decisión. Yo creo que una de las razones también por la cual el Banco Central tomó esa decisión es el hecho de que la economía dominicana este año va a terminar con un crecimiento bastante alto. Entonces, el hecho de incrementar la tasa de política monetaria, aunque eso va al crecimiento un poco, porque eso va a implicar que los costos del dinero se incrementan para nuevos proyectos, proyectos de inversión, que los costos del dinero se incrementan para cualquier consumo privado, pero evidentemente que eso lo que trata es, en cierta manera, de detener un tanto los incrementos de precio, la tasa de inflación. De manera que yo creo que en ese contexto hay que ver cuáles son los pros y los contras, cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de esta decisión que tomó el Banco Central. Y creo que el Banco Central ha priorizado el mandato que tiene el Banco Central, que no es más que mantener cierto nivel de estabilidad en los precios en la República Dominicana. Bueno, tengo entendido que el amigo Ángel Barriuso ya se integró al programa, así que si tiene alguna pregunta, don Barriuso, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, igualmente buenas tardes para el profesor Siriaco. Quería preguntarle que Igualmente, si mucho gusto, quería preguntarte si de la misma manera que se trata de controlar el tema del dinero, se estaría quitando presión sobre el dólar de la misma manera que se trata de restringir el circulante. en el caso de la tasa de cambio, hay que tomar en consideración que el Banco Central aprovechó una situación dentro del contexto de la pandemia, incluso más allá también del proceso pandémico, de que en la República Dominicana han entrado una cantidad importante de dólares, producto de las remesas. Y todo parece indicar que la política del Banco Central fue comprar dólares para incrementar las reservas y que esas reservas en esto van a servir como un colchón, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de situación que se pueda presentar en ese mercado. Generalmente, cuando se incrementa la tasa de política monetaria, que eso impulse hacia el alza el resto de la tasa de interés, eso también contiene la demanda y al contener la demanda le quita presión al mercado cambiario. Y es obvio que nosotros vamos a ver reflejado en los meses posteriores que el tipo de cambio posiblemente disminuya su tasa en este caso, de apreciación. Quizás se deprecie un poquito, pero no en la magnitud que se espera, porque con este movimiento que ha tomado el Banco Central, al quitarle presión a la demanda, obviamente que va a mantener el tipo de cambio entre la vecindad del 57 por 1. Yo creo que en ese sentido el Banco Central está bien resguardado porque estamos hablando, señores, de una cantidad de reservas que prácticamente llegan a 13,000 millones de dólares y es algo importante, ¿no? Que es un colchón para cualquier situación que se pueda presentar en el futuro de cualquier tipo de movimiento hacia el alza. Pero yo creo que con las medidas que ha tomado el gobernador, el Banco Central, eso le quita o aleja un poco cualquier tipo de presión en el tipo. Bueno, y quisiera insistir un poco con esto, aunque en la primera pregunta, Siriaco, respondiste en parte mi inquietud. La Asociación de Bancos Comerciales califica de oportuna y previsora la decisión de la Junta Monetaria del Banco Central en este sentido. Y por otro lado, el gobernador del Banco Central dice que otros países de la región igualmente han optado por aumentar su tasa de interés de política monetaria y citó varios países incluso por encima del aumento que dispuesto por República Dominicana, que es de 50 puntos básicos. Pero también se reconoce que esto va a impactar en el crédito, digo, en la tasa de interés bancario. Y entonces, lo que quisiera insistir es, ¿en qué medida entiendes tú que esta decisión podría impactar la tasa de interés de los préstamos que se logran ahora fuera de la inyección de recursos que hizo el Banco Central para las pymes,
la mediana y pequeña empresa. ¿En qué medida tú crees que esto podría impactar? Porque aumentar el crédito bancario, la tasa de interés bancario, de manera que esto indudablemente que afecta a los sectores productivos, a los sectores que recurren al financiamiento. Sin lugar a dudas, Manuel, tal y como tú estás presentando, es obvio que eso va a impactar el productivo en aquellos préstamos nuevos. Y nosotros hemos estimado que, por ejemplo, el incremento en las tasas de interés a partir de esta medida del Banco Central posiblemente ronden entre alrededor de 200 puntos básicos, es decir, de una tasa de un 8 quizá podría llegar a un 10, a 10.5, porque también hay que tomar en consideración que el Banco Central ya comenzó a emitir y a vender certificados a los sectores institucionales entre una tasa de entre 5.5 y 6.5. Eso significa que es obvio que cuando los sectores institucionales adquieren algún certificado del Banco Central y lo van a colocar más adelante, se van a ganar un margen de intermediación entre un 3 y un 4%. Por lo tanto, podríamos ver que las tasas de interés de los préstamos nuevos podrían elevarse entre 200 o 250 puntos básicos, es decir, 2.5 por encima del nivel que durante la pandemia se proyectó, que fue de 200. Porque en realidad lo que está haciendo el Banco Central y lo que ha hecho es que ha endurecido la política monetaria, es decir, lo que ha hecho es que el coste del dinero lo ha puesto más caro. Y al ponerlo más caro, todo aquel que vaya a buscar un préstamo nuevo para un consumo, ¿verdad? De una compra, supongamos, de un televisor o una compra de cualquier otro tipo de electrodoméstico, el banco se lo va a ofrecer a una tasa de interés mucho más alta. O aquel que vaya a tomar un préstamo hipotecario, obviamente que también el banco se lo va a ofrecer a una tasa mucho más alta. O aquel que vaya a tomar un préstamo para una empresa, también se lo va a ofrecer a una tasa mucho más alta. Es muy normal y es obvio que hay una tendencia en el mundo a un endurecimiento de la política monetaria porque durante la pandemia hubo también un incremento muy grande de los medios de pago. En el caso de Estados Unidos, no hay que olvidar que a las familias de bajos ingresos se les dotó de una cantidad de recursos increíble y también a las mismas empresas se les dieron préstamos bastante baratos. Eso ocurrió también en la República Dominicana, eso ocurrió en todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los mercados internacionales también hay un tema de una disrupción de la cadena de suministro. Tú encuentras que hay problemas con los contenedores, hay problemas con los fletes, hay problemas incluso con el mercado de las materias primas, hay problemas con el mercado de los combustibles. Todo eso generalmente produjo un incremento en las gasolinas, en los combustibles de todo tipo, en las materias primas agrícolas, y eso se transmitió a las economías. Y en el caso de la República Dominicana, impactó los costos de producción de las empresas y a su vez las empresas le transfirieron esos precios al consumidor. Esa es la inflación importada. Pero también hay una inflación que tiene que ver con el incremento de los medios de pago. Esa es la inflación que se le llama la inflación subyacente. Esa inflación, cuando tú analizas el comportamiento de la economía y las informaciones oficiales del Banco Central, prácticamente está muy alta, de 6.23, cuando la meta de inflación es un 4%. Entonces, cuando el Banco Central incrementa su tasa de política monetaria, en esa inflación es que quiere incidir, en la inflación que está muy vinculada con los medios de pago y a su vez lo que está tratando es de deflacionar, de ralentizar un tanto la economía, quitarle capacidad de demanda y a su vez, evidentemente, tratar de que esa inflación baje. Pero no puede controlar la inflación importada de los costos de producción, de los cuellos de botellas que se han producido en los mercados internacionales. De manera que aumenta su tasa de política monetaria y eso va a impactar, como tú has dicho, Manuel y Ángel, todo el crédito nuevo, el crédito que va para el consumo privado, el crédito que va para la inversión privada, y eso son las consecuencias precisamente de la inflación
y de los riesgos de la inflación. De manera que podemos ver para los próximos meses que la tasa de interés que el Banco Central había mantenido a un 8%, posiblemente va a un 10 o a un 11%. En sentido general, sí, en sentido general, las autoridades se plantean con gran entusiasmo, cosa que no la critico, el tema del crecimiento económico del país. Se puede hablar de crecimiento y o recuperación. Sí, ¿me oye? Perdón, no te Parece que escuché. hubo una... Sí. Sí, parece que hubo una interrupción. Yo preguntaba que se puede hablar en este momento se puede hablar de crecimiento económico, de que ha habido un crecimiento Ángel, económico y o recuperación. sí. Sí. Bueno, Te oigo, te yo oigo. creo que el Sí, tema del crecimiento, Ángel, que en general, sí, mira, el tema del crecimiento, yo creo que nosotros no podemos entender del crecimiento que tienen los países después de una pandemia y de una caída de la economía. Algunas veces se celebra y se ve como un gran éxito, pero es muy normal. Quizás lo que podemos nosotros decir es que ha habido el proceso de recuperación de la economía dominicana, ha tenido un elemento muy atípico, que es el hecho de que en este contexto muchos países, básicamente que están muy vinculados con el ciclo de la economía norteamericana, se han beneficiado de los apoyos a los hogares en Estados Unidos. Entonces todo eso se ha convertido y se ha traducido en más remesas para esos países. Y para el caso de la República Dominicana, si tú te pones a ver ese incremento de las remesas en casi un 40% y que este año van a llegar a 10.000 millones de dólares, todo eso ha permitido que esa cantidad se traduzca en consumo privado. Y el consumo Ok. privado es un componente importante del crecimiento de la economía. Por ejemplo, mira, ¿cuáles son los sectores que más han crecido durante la pandemia y pospandemia? En primer lugar estaba el sector de la construcción. Y tú te preguntas, ¿pero por qué el sector de la construcción está creciendo y los costos incluso de los materiales se habían incrementado? Eso tiene una razón. Muchos de los dominicanos y de las dominicanas de la diáspora en Estados Unidos han invertido en compra de vivienda, en compra de apartamentos, y todo eso sencillamente ha impactado en el crecimiento de esos sectores. Pero también ha habido un disculpa, incremento Siriaco, pero en la... también los hoteles, bares y restaurantes. Sí, y los hoteles han venido recuperándose poco a poco, pero yo estoy diciendo que desde el principio de la pandemia, que los hoteles el sector hotelero tuvo un impacto negativo. El sector que más concentró el crecimiento fue el sector de la construcción, porque estaba absorbiendo gran parte de esos recursos que los dominicanos y Sí. las dominicanas estaban trayendo a la República Dominicana y decían, yo quiero invertir esos chelitos, ¿en qué? Bueno, en una vivienda, en un apartamento, en una mejora. Y luego entonces se le suma a eso posteriormente la recuperación ya rápida que ha venido teniendo el sector turismo. De manera que eso, y además otro sector importante que creció mucho y ha seguido creciendo el sector de las zonas francas, porque en Estados Unidos, también dentro del contexto de la pandemia, hubo una demanda muy grande de insumos Claro. médicos. Y la República Dominicana y la zona franca de la República Dominicana tiene un sector importante que produce insumos médicos y exporta insumos médicos. Y no solamente a Estados Unidos, lo exporta a China. Entonces, yo creo que eso formó parte de esa dinámica que se dio en la recuperación de la economía dominicana, aparte del efecto rebote, que es un efecto normal, y eso ha permitido que la economía obviamente tenga un crecimiento bastante importante y su recuperación ha sido muy rápida, pero eso es lo que está explicando. La otra contraparte de la recuperación es el empleo. Y si tú te das cuenta, Ángel, y
Manuel, el empleo ha venido recuperándose más lentamente que la producción. Y entonces eso ya te da un indicio que todavía la economía dominicana, a pesar de ese crecimiento que ha tenido, pero todavía el crecimiento potencial no es el mismo que tuvo en el año 2019 ni en el 2018. Todavía hace falta que se recupere gran parte del crecimiento potencial de la economía dominicana. Sí. Bueno, Siriaco, yo Ok. creo que debemos preguntarte también en torno a tus aspiraciones, porque tengo entendido que aspira al decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo está esa campaña? ¿Cuáles son tus posibilidades concretas? Mira, nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Todas las encuestas nos dan entre un 60% y nuestra más cercana competidora tiene un 30-32%. Evidentemente que nuestra visión es una visión académica. Yo estoy presentando un programa académico. Yo tengo una historia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a partir de lo académico. Yo he sido 2 veces director de investigaciones de la facultad, fui director de la Escuela de Economía, en la actualidad soy vicedecano y estoy aspirando al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y siempre desde una visión de lo académico. Nosotros estamos presentando un proyecto académico donde queremos impulsar la acreditación de las escuelas, queremos impulsar la investigación en la facultad, queremos seguir fomentando los espacios de debate para que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales pueda estar presente en todo ese los temas de políticas públicas, siempre de una visión académica. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho una historia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y queremos ahora, con Dios delante, que seremos el decano próximo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, poner en alto nuestra facultad y que la Facultad de Ciencias Económicas sea un referente en materia de políticas públicas, un referente en materia de propuestas de políticas públicas. Y de eso se trata, Ángel, y de eso se trata, Manuel. Y esa es la idea, de seguir conectando nuestra facultad con la sociedad, porque la sociedad nos reclama a nosotros precisamente que presentemos propuestas en temas básicos. ¿Qué va a pasar con el 30% de la entrega de las AFP? ¿Qué va a pasar con el tema de las reformas que se han propuesto, de la reforma fiscal, de la reforma a la seguridad social, de la reforma al código laboral? La academia, y en este caso la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tiene que hacer un planteamiento nacional para que esto siga de referente a la sociedad dominicana. De manera que por eso estamos nosotros aspirando a la facultad, al ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Sí. ¿Cuándo son las elecciones, Siriaco? Las elecciones es el próximo año, el 15 de junio. Falta un poco, pero hay que comenzar temprano. Hay que comenzar temprano. Bueno, pues Así mucho es. éxito en sus aspiraciones y como siempre, muy agradecido siempre de su complacencia de aceptar habitualmente las invitaciones que le hacemos para participar en este programa y escuchar sus opiniones sobre temas de mucho interés en materia económica. Así que, Mucha, amigos, hemos mu- tenido a Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y aspirante al decanato, como ustedes acaban de escuchar. Así que, Siriaco, muy agradecido. Tanto Ángel Barriuso mucha, como un servidor Manuel Jiménez, te agradecemos bastante que haya participado con nosotros en esta entrega de Propuesta de la Noche. Buenas noches. muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Manuel. Siempre a su Bueno, disposición. bueno, gracias. Hasta Buenos luego. amigos, nos vamos a una pausa comercial y retornamos en breve con Manuel Reyes y su resumen deportivo.